bendecidos con toda bendición. Aquí en el conteo regresivo avanzando, mientras la fecha siguen los numeritos bajando. Oye, lo de Japón nos duele. No nos alegramos en el sentido del dolor humano y de las cosas que estamos viendo, pero por otra parte se tiene que cumplir la profecía y es el día del Señor, y no juzguen que por qué Dios permite eso y esos niños. Perdón, tú no sabes lo que es retribución. Estudia bien lo que significa retribución y te darás cuenta que cuando Dios aplica juicio, recuerda que hay ángeles de destrucción, hay ángeles que están en eso metidos, y ahí tienes que tener la mente de Cristo bien amolada, bien afilada para entender estas cosas. Si no, no juzgues porque te va a ir mal, no vas a poder entender. Pronto, toma nota, comienzan las islas a desaparecer. Eso es un datito ahí que es profético. Las islas desaparecerán, hasta los montes no se verán más, pero toma nota porque es que estamos en el conteo regresivo avanzando y eso de Japón, eso fue una antesala de lo que viene, que te lo advertí hace 2 calqueos atrás, te hablé de Japón y de Los Ángeles. Fíjate que pasó por Hawái y no le hizo nada, pero como yo mencioné Los Ángeles, parece que el ángel dice, tengo que hacerle algo a Los Ángeles porque mi siervo no, imagínate, no puede quedar mal el Hijo del Hombre en esta hora. Así que estas cosas que yo escucho, recuerda lo que hablamos en el calqueo pasado, Él os guiará a toda verdad, pero también os hará saber las cosas que están por venir. Bien, en esta ocasión el tema es el Consolador, y hablamos la semana pasada a nivel del repaso que él dijo en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber a quién, a su amada, a los escogidos, os hará saber. Pero que anterior a eso, en Juan 16, habla con el mundo, ya no con sus escogidos. Así que el tema del Consolador, vamos a comenzar en Juan 16:5. Dice el verso 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjate, ahora voy al que me envió. ¿Usted sabe por qué los testigos de Jehová dicen que el Padre es más grande que Jesús? Porque Él dice, ahora voy al que me envió. El Padre es mayor que yo. Entonces estas cosas hacen pensar que aquí está la Trinidad. Dice, el Padre me envió, yo soy el Hijo y pronto enviará el Espíritu, el Consolador. Y da a pensar que Dios son 3. Pero si tú ves bien claro en Juan capítulo 1, mira cómo dice el verso 1 para que entienda estos misterios. Cuando el Señor habla así, dice en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era ¿qué? Dios. Era en el principio con Dios, pero el Verbo era Dios. Ahora, ¿qué hizo el Verbo que era Dios? Mira el verso 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre. O sea, aquel Verbo que era Dios se hizo carne. Dios tiene el poder de hacerse carne, de hacerse el Hijo, de hacerse el Consolador, de hacerse Melquisedec, de hacerse muchas cosas.
Entonces no vayas a caer en el error trinitario de que Dios es tres. Dios es más que tres, bendecido. Dios es 10, Dios es 100, Dios es todo. Dios es el tesoro del principio de la sabiduría y del conocimiento. Podemos repetir a Colosenses capítulo 2, verso 2 para entender cuando el apóstol dice, verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, no dice en quienes, habla de uno, en quien están escondidos, esto es lo que es Dios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto, verso 4, esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque esa doctrina trinitaria de Roma y de los protestantes, todo eso es falso. Bendecido, Dios es uno. The bottom line, lo que cuenta, Dios es uno y Dios hace como Él quiere y se manifiesta como Él quiere. Entonces aquí dice que el verso 5, me repito, pero ahora voy al que me envió, el verbo. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate lo que dice, si me fuere, os lo enviaré. Ahora mira cómo dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará. Aquí dice, os enviaré. O sea que Él y el Padre uno son. Pero parece como si fueran dos. Entonces allá dice, el Padre les va a enviar el Consolador. Y aquí dice, yo se lo enviaré. Él y el Padre eran uno, bendecido. No es que hay dos, es uno. Lo único que el Verbo se hizo carne y en carne, Él dice, el que me envió. Seguro el que lo envió, ahí está el misterio escondido del Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría. Entonces, cuando Él dice conviene, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no, no viniera el Consolador a vosotros. El Consolador haría un trabajo tremendo, porque Cristo, Jesús de Nazaret, el Verbo que se hizo carne, Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destruir el imperio de la muerte. Él vino y destruyó al diablo, lo deshizo. Él vino, quitó el pecado. Él preparó el camino, pero el Consolador es el que venía a explicar. Y allá no se podía explicar porque tenía que venir un tiempo de apostasía. Por lo tanto, Él dice, cuando venga, no Él, aunque es Él mismo, pero vamos a ver cómo se desarrolla esa manifestación que Él dice, yo os enviaré el Consolador. Dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, no a nosotros Él quitó el pecado para siempre, pero hablando con el mundo, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres funciones, de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y no es que existe el pecado. El mundo es pecado. No tiene que llamarse pecador. El mundo es pecado desde el principio. Porque es una simiente que dice Juan aquí, que
es un mundo. ¿Se recuerdan el estudio aquel de los tres mundos? Hay tres mundos. Está el mundo cosmo, está el mundo que no le conoce y está el mundo que es de él, que le conoce desde antes de la fundación del mundo. Podemos verlo aquí en Juan 15, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Esto lo decíamos antes cuando se utilizaba ese verso, que de tal manera amó Dios al mundo, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, por eso muchas personas dicen, no, él murió por el mundo. Dice, es que hay un mundo, ¿cómo él va a morir? De tal manera amó Dios al mundo, para descubrir ahora que el mundo no le conoce ni le puede recibir. O sea, cuando Dios muere por el mundo, es el mundo de sus escogidos, no el mundo que no le conoce, ni le ve, ni puede recibirle. Dice, ni puede recibir, porque esa es la simiente que va a desaparecer de la tierra. Entonces, la primera función dice aquí que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fíjate que el sistema religioso está esperando a alguien que dijo, y no me veréis más. Él no dijo no me veréis por un tiempo. Él dijo, y no me veréis más. Es justo que no veamos más ese velo, porque ese velo, ese verbo, ahora viene en otra manifestación que se llama el Consolador. Es un consuelo, porque el Consolador vendría para el mundo dejarle ver que ellos no le conocen. Para nosotros los escogidos, para educarnos, para revelarnos toda la verdad y para dejarnos saber las cosas que venían. Nosotros no nos asustamos. Y hay fiesta en el pueblo. Y es duro que haya fiesta cuando hay calamidad en el mundo. Pero hay fiesta en nosotros porque vemos que se está cumpliendo todas las promesas del Señor. Recuerda, los que no son del ministerio, que no están alumbrados, no van a comprender que tú te goces en esto. De hecho, usa mucha prudencia cuando hables de estas cosas que se están cumpliendo. No las uses para amedrentar, más bien para testificar de que estas cosas deben suceder. Pero no debes mostrar alegría porque ellos no van a entender. Dice, esta gente está loco. ¿Cómo van a hacer fiesta de algo cuando mira las miles de personas, miles de cadáveres? El bendecido Hugo de Canadá me envió un libro de todos los acontecimientos en el mes de febrero, de accidentes, de muerte por crimen, muerte por terrorismo, muerte por guerra, muerte por los accidentes que están sucediendo, y es impresionante. Gracias por ese libro. También, Hugo, quería darte las gracias también por la película que nos enviaste de José. Es muy edificante. Liz y yo la vimos y era impresionante. Hasta lágrimas nos sacó ver en la forma que se hizo. Aunque la hicieron cristinos, pero fueron bastante fieles a lo que se hizo. Bien, entonces la primera función es de pecado. La segunda, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, y es bueno que no veamos más ese velo, porque ese velo era judío. Y Pablo nos da una orejita en Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15, verso 12. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice en el verso 12, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Quiere decir que los gentiles no están esperando en un judío.
los gentiles están esperando a ese judío a ese verbo que se hizo carne judía, que luego se fue a luz inaccesible y regresa como el Consolador, pero con carne gentil. Por eso es que los gentiles esperarán en él. Se levantará la raíz de Isaí, aquel que va a regir a los gentiles. Y ese es el trabajo de Jesucristo, hombre. Yo estoy rigiendo a todos esos gentiles, dándole la información, la verdadera identidad y advirtiéndole las cosas que están por suceder pronto en esta tierra. Y luego el tercero, dice en Juan capítulo 16, verso 11, dice, este es el tercer propósito. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ustedes saben que este mundo, ellos no pueden recibir el Espíritu de verdad. La simiente que no va a ser salva no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ellos piensan que hay maldad. Ellos sí. Ellos tienen fe para la maldad. Ellos tienen fe para el espiritismo. Ellos tienen fe para poner en un coco rayado en una esquina o matar una gallina y derramar sangre para librarse que de la mala suerte. Ellos tienen fe en el diablo, que hay un diablo. Ellos no tienen fe en Jesucristo, pero ellos creen que el diablo existe, que el mal existe. Aquí dice que dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado. Y si fue juzgado, fue destruido. Leemos rápidamente a Hebreos, capítulo 2. Nunca nos cansamos de repetir las mismas cosas. El verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, participó de carne. El verbo se hizo carne, míralo ahí. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, esos son los tres propósitos del Consolador para el mundo. El propósito del Consolador para edificar la iglesia y para el mundo decirles estas tres cosas. Mi función ha sido esa, decirles al mundo, mire, el diablo que ustedes creen ya fue destruido. Y todo lo que es justo, mostrar que hay un gobierno de injusticia, se le va a mostrar un gobierno de justicia. Bueno, y también le vamos a enseñar que la bestia, el anticristo, el 666 es el Consolador. Mira si consuelan esos 3 que hasta los niños quieren tatuarse. Ellos sienten un gozo cuando se ponen esos 3 numeritos. 666, el número de mi Padre, el número del regidor de los gentiles, el número de Papá Dios, el número del Consolador. Así que bendecido, me despido de ustedes en este momento, preparándonos para el próximo calqueo, porque el conteo regresivo sigue avanzando. Ya nos veremos en otra ocasión. Bendecido con toda bendición. Pueden saludarse los unos a los otros y declárense ahí consolados, porque la consolación ya llegó. El trabajo del Consolador lo hemos sentido todos aquellos que hemos sido alumbrados, todos aquellos que hemos comprendido este mensaje poderoso de la gracia, hemos sido consolados. Hasta luego, bendecidos.